Hola, bienvenidos seguidores de la doncella manca. Bueno, ya amigos, porque vamos por la 10ª entrega. Bueno, los que seáis la primera vez que veis un vídeo de esta serie, que sepáis que el resto de las entregas, o sea, de la 1 a la 9, incluida esta, claro, están en la lista de reproducción del canal, con el título de la doncella manca. Así que yo, si os medio gusta este análisis que vamos a hacer hoy, pues yo os recomiendo que veáis el resto de los vídeos porque os vais a sorprender, todavía os va a gustar mucho más, ¿no? Este cuento, porque tiene un mensaje profundo y un mensaje, yo creo que también es como amoroso, ¿no? Porque realmente nos está describiendo cómo son nuestros procesos de transformación y a la vez cómo nos indica, ¿no? Todos como los pasos o lo que sería aconsejable en cada momento, ¿no? Qué recursos personales tenemos para poder afrontar pues estos acontecimientos personales, ¿no? Que nos suceden. Pero quien más o quien menos pasa por sus noches oscuras y pasa por momentos de cambio, de tener que dejar cosas atrás y empezar una nueva vida. Bueno, situaciones de esas, ¿no? Que producen un gran cambio o aunque sean pequeños cambios, para nosotros son muy grandes, ¿no? Bueno, no sé por qué os estoy diciendo esto, me estoy dejando llevar, pero vaya, yo lo que os quería decir es que para los que no hayáis nunca leído un cuento tradicional en clave, yo creo que se podría decir en clave alquímica, porque realmente nos están hablando de qué transformaciones se producen en nosotros, en nuestros procesos de ascensión, ¿no? Y si estos cuentos tradicionales, porque me refiero solo a los tradicionales, porque los modernos no tienen la carga simbólica que tienen estos otros cuentos más antiguos, ¿no? O que tienen unas raíces muy antiguas. Por ejemplo, este cuento, como os dije en otro capítulo, que no recuerdo cuál es, uno de los últimos, pues tiene su raíz en los relatos de Inanna y cuando desciende al inframundo, ¿no? Y esta es una diosa sumeria, o sea, imaginaros, de la cultura sumeria, o sea, imaginaros qué antigüedad pueden tener estos relatos, ¿no? No quiere decir que el relato de la doncella manca se creó en esa época, sino que se ha recogido la esencia de ese mito y se ha transformado, porque claro, como pues los cuentos se transmiten, son de transmisión oral, ¿no? Realmente apenas hay escritos, ¿no? De los relatos antiguos. Pero entonces, claro, pues yo supongo que cada cuentacuentos de cada cultura pues los cuenta a su manera, ¿no? O los adapta
a la gente que tiene alrededor y que les está contando el cuento, ¿no? Pero bueno, la esencia siempre es la misma, ¿no? Entonces, si nunca habéis escuchado un cuento desde esta clave, ¿no? Por ejemplo, el cuento cualquier cuento de los que conocemos todos, como pues La Bella Durmiente, La Cenicienta, etcétera, etcétera. Además, todos a veces se parecen mucho, ¿no? Tienen simbología muy común, ¿no? Y bueno, pues pecamos o tenemos el defecto, porque la verdad nadie nos ha dicho que lo tenemos que hacer de otra manera, ¿no? También de igual tomarnos los cuentos literalmente. Y entonces, claro, ahí no nos enteramos del mensaje del cuento. Lo único que podemos decir, pues vaya horror que le estoy contando a mi niño, que hay un padre que le corta las manos a su hija, ¿no? Como es el caso de la doncella manca, ¿no? Entonces, si nos lo tomamos así, es mejor que no contemos este cuento, ¿vale? Porque este cuento no es el relato de un asesino o de un loco o de yo que sé quién, qué historia macabra, ¿no? Y luego qué pasa con la protagonista, ¿no? No va por ahí. Todo el relato, toda la narración describe un proceso psíquico. Todos los personajes que intervienen en el cuento son elementos de nuestra psique y de nuestra alma, ¿vale? Y así debemos de escuchar estos cuentos. Vale, pues dicho esto, vamos a comenzar ya. Bueno, hoy no voy a avanzar demasiado en el cuento porque me queda por analizar con más profundidad dos símbolos muy bonitos que aparecen en el cuento. Uno de ellos es el foso, que separa el castillo del resto del territorio, ¿no? Donde está la doncella manca, el foso que tiene que atravesar para acceder al vergel, ¿no? Acordaros que le acompaña un espíritu blanco que precisamente es ese espíritu el que le permite cruzar ese foso, ¿no? Y luego hay otro símbolo que también quizá tenga que ampliar un poquito más su significado, que es la pera o el fruto que aparece en el cuento, ¿no? Como fruto del árbol de la vida, ¿no? Pues venga, vamos allá.
Bueno, os he puesto este fragmento de la película El Señor de los Anillos porque la imagen del foso me ha recordado mucho a este pasaje donde Frodo, Sam y Gollum tienen que atravesar la ciénaga de los muertos, ¿no? Ya habéis visto en las imágenes, ¿no? Como en el agua se ven pues cadáveres, ¿no? En este libro o película, como queráis considerar, pues se dice que como que esta ciénaga se formó porque hubo allí en la antigüedad, estamos hablando de la historia del Señor de los Anillos, ¿no? Una gran batalla y que, bueno, pues murieron muchos soldados allí, ¿no? Y, y bueno, en realidad, pues esas imágenes de los muertos que se ven en el agua, pues en realidad no son materiales, sino son solo como reflejo, ¿no? Como si dijéramos los espíritus de todos los muertos que allí habitan, ¿no? En esa ciénaga, ¿no? Y Gollum le explica a Frodo que si caes allí, pues te quedas atrapado, ¿no? Porque todos esos espíritus, pues es que como que van a ir a por ti, ¿no? Ya sabemos que pues estos seres que se han quedado vagando por ese mundo, ¿no? De los espíritus, ¿no? Necesitan alimentarse con la energía de los vivos, ¿no? Entonces, si tú caes ahí, pues literalmente esos espíritus te van a atrapar y ya no vas a poder salir de allí, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que os quedaseis un poco con la sensación de atravesar ese pasaje, ¿no? ¿Qué sensación os provoca ese paso por ese cenagal, ¿no? Por esa ciénaga? Porque eso nos va a servir para realmente saber cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Este símbolo. Bueno, todas las imágenes pueden ser maravillosas, fascinantes o pueden ser horripilantes, como igual esta, ¿no? No es agradable de ver, ¿no? Yo soy consciente de que os estoy enseñando muchas cosas que no son agradables de ver. También os estoy enseñando otras que sí que sí que lo son, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no es que me quiera recrear en estas cosas, ¿no? Sino que creo que es conveniente, ¿no? Que, que tengan una visibilidad, porque generalmente lo que hacemos es o negarlas o no quererlas ver y son partes importantes nuestras, ¿no? Porque eso, como os decía, todas las imágenes o símbolos nos produzcan el sentimiento que nos produzcan, se están refiriendo a partes de nuestra psique, como os decía al principio, ¿no? Y como partes nuestras, pues hay que considerarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están dando un mensaje bastante importante. Pues mira, llegados a este punto, se me ocurre proponeros que me dejéis en comentarios qué significado le daríais vosotros a este foso, ¿no? O a esta ciénaga de los muertos que también aparece en los fragmentos de la película que os he puesto, ¿no? Porque es un significado muy, muy similar, ¿eh? Entonces, bueno,
ahí os dejo el reto. Bueno, y os voy a dar yo mi interpretación del foso, del símbolo del foso. Para mí, pues podría ser pues como una bolsa de los recuerdos de nuestro pasado, ¿no? De todas esas experiencias que hemos vivido y que nos han herido, nos han hecho daño, incluso nos han herido de muerte, ¿no? Y además, bueno, ya que, como decía Jung, pues en nuestra subconsciente, ¿no? Está todo, podemos conectar con todo el inconsciente colectivo, ¿no? Allí también estarían todas las memorias de todas las personas, ¿no? que, que han vivido sus experiencias, ¿no? Entonces, yo he sacado como 3 puntos prácticos, ¿no? que podemos atender para que esta imagen nos sea válida y nos pueda aportar algo en nuestra vida, ¿no? Entonces, por un lado estarían todas esas experiencias, ¿no? Que vamos a ver, que están ahí, ¿no? Y que realmente son inconscientes para nosotros, aunque las hayamos vivido, pero no están muy presentes, ¿no? En nosotros. Están en ese mundo de la sombra, ¿no? Del inconsciente, del subconsciente. Entonces, si en un momento dado se abre alguno de esos recuerdos, o todos, porque a veces sucede eso, ¿no? Que se abre la caja de Pandora y empiezan a salir cosas, ¿no? Pues si eso te sucede, ¿no? Y no te acompaña alguien experimentado, alguien que ya haya pasado por eso, ¿no? Un terapeuta, ¿no? Que pueda guiarte en ese tránsito, pues puede ser, puedes incluso, o sea, no solo es que te lo vayas a pasar mal, sino que te vaya a perjudicar bastante, ¿no? O no vayas a saber ya salir de ahí, ¿no? Entonces, pues es un poco también lo que dice lo que se dice en El Señor de los Anillos, ¿no? Si te caes ahí ya no sales, ¿vale? Porque y en el cuento pues también algo de eso se dice, ¿no? Porque realmente si caes en ese foso pues entras en la locura, porque ahí hay tal cantidad de información y desbordante, ¿no? Que puede ser realmente pues bastante, ¿cuál sería la palabra? Dañino para ti, ¿no? Entonces, si abrimos la caja de Pandora, busquemos a alguien que nos acompañe, sobre todo si no la hemos abierto nunca, ¿vale? Muchas veces se hacen experiencias que muy alegremente en las que pues ¿cómo os diría yo? No somos capaces de gestionarlas sin una guía, sin una ayuda, ¿vale? Y nos pueden llevar pues a la locura mismamente, ¿no? Entonces, bueno, pues abrir la caja de Pandora con ayuda, con una guía,
con alguien que ya haya pasado por eso y os pueda acompañar. Eso es como una primera interpretación del símbolo, ¿no? Luego también podría ser que es ese pasado que está ahí contenido, que está ahí como lleno de experiencias más bien dolorosas y traumáticas, ¿no? Y experiencias que no se han sanado, ¿no? Que todavía están pendientes de ver y de sanar y de que encuentren su lugar, ¿no? Entonces, igual, por nuestro carácter, estamos continuamente en ese recuerdo, ¿no? En ese recuerdo del pasado, y estamos continuamente recordando esas experiencias dolorosas, ¿no? Eso es un comportamiento un poco victimista, ¿no? Y que realmente en ese comportamiento que es como si hubiese una adicción a sufrir, ¿no? Pues te atrapa, ¿no? Te quedas ahí atrapado, porque es que no puedes desde ahí, nada que vivas en tu vida te va a satisfacer, ¿no? Porque siempre vas a estar como con ese sabor de fondo doloroso, ¿no? Como ese resquemor o ese resentimiento, ¿no? Porque también se puede experimentar como resentimiento, ¿no? O resentir, ¿no? Entonces, aquí somos adictos, ¿no? Somos adictos al victimismo. Y eso tampoco es una manera muy halagüeña de vivir, ¿no? Así que otra vez vemos aquí que si nos caemos en ese foso, nos quedamos atrapados, ¿no? Pero bueno, también tenemos otra interpretación, que es la de, bueno, yo estoy diciendo, me estoy refiriendo a personas que están como enganchadas en el sufrimiento del pasado, ¿no? Pero resulta que la mayoría de nosotros que no vivimos en el presente, creamos nuestra vida, percibimos nuestra vida, organizamos nuestra vida desde experiencias del pasado. Siempre hay es como el día de la marmota, ¿no? No sé si os acordáis de esa película, que siempre se repite el mismo día. Bueno, de este concepto habla mucho Joe Dispenza, y a mí es que me encanta, porque realmente en nuestro día a día, si no estamos en ese estado de presencia, de vivir el presente, el ahora, nuestra percepción, nuestra mente está siempre en las experiencias del pasado. Y aunque no estemos recordando nada, sí que estamos sintiendo desde esas experiencias que hemos tenido en el pasado. Y toda nuestra percepción del presente se basa en experiencias del pasado. Entonces, aunque nos pensemos que estamos viviendo día a día, realmente lo único que estamos haciendo es repetir experiencias del pasado. ¿Por qué? Porque nuestra percepción no es capaz de ver otra cosa que no sea lo que ha vivido. Entonces, pues siempre vas a reaccionar igual ante determinadas circunstancias
Siempre vas a tender a hacer algo cuando estás en determinado sitio. No sé, nuestra vida se repite, ¿no? Como el día de la marmota. ¿Qué pasa? Pues que nos hemos quedado atrapados en el foso, en la ciénaga de los muertos, porque realmente todas esas vivencias del pasado son muertos, son nuestros fantasmas. Bueno, si no, quizá haga un vídeo en el que desarrolle, creo que ya lo tengo en algún vídeo que dediqué a Joe Dispenza, creo que algo tendré sobre este tema del pasado. Pero bueno, si no, haré otro vídeo desarrollando más esta idea porque a mí me parece súper interesante, porque es que es darnos cuenta de esto es, es la es la es el clic para cambiar, para poder experimentar lo que queremos experimentar de verdad en nuestra vida y no estar repitiendo continuamente el pasado. Bien. Pero bueno, todavía he sacado otro cuarto punto interesante de este símbolo del foso, que es el de nuestra herencia ancestral, ¿no? Todo lo que hay en el árbol genealógico, en nuestro árbol genealógico, tanto por parte de padre o de madre, que no se ha resuelto. Vivencias de nuestros antepasados que se quedaron sin, dolorosas, claro, que se quedaron sin resolver. Esto se ve mucho en las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, eso lo heredamos los que vamos naciendo, algunos, igual todos no, no sé. Esto no lo sé. Pero yo creo que sí, que todos heredamos, tenemos una herencia de nuestros ancestros. Digo acá a nivel físico es evidente, ¿no? Pero me refiero a nivel psíquico, a nivel espiritual. Bueno, pues tantas cosas, ¿no? Que podemos experimentar, que no forman parte de nuestra vida, sino de nuestros ancestros, y que al final pues se han convertido ya como en partes nuestras, ¿no? Pero en realidad pues nuestra vida no se va a desarrollar desde ahí, ¿vale? Porque esa es una forma de quedarse atrapado. Nuevamente, los muertos de la ciénaga nos atrapan, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? Porque estamos hablando de ancestros, ¿no? Aquello que no se ha resuelto siempre queda por resolver. Bueno, por eso las ciénagas, ¿no? Son tóxicas, son venenosas, nos pueden enfermar y hasta matar, ¿no? Bueno, quizá alguno estáis pensando que dentro de vosotros no existe ese agua tan turbia, ¿no? Y tan asquerosa, ¿no? Y tan putrefacta, ¿no? Pero siento deciros que sí, que todos tenemos algo así dentro, ¿no? Todos tenemos asuntos no resueltos, ya sean nuestros o de nuestros ancestros, ¿no? Además, incluso vivimos, el inconsciente colectivo también va a actuar en nosotros, ¿no? Quizá hay cosas que se nos contagian de nuestra matrix, ¿no? De nuestro mundo,
y que el ego es muy aficionado a recoger, ¿no? Especialmente el ego es muy aficionado a envenenarse con este tipo de cosas o a envenenarnos, ¿no? Os decía que sí, que sí que en vosotros existe eso, ¿no? Y si no, pues de verdad, de verdad reflexionar sobre cuántas veces a lo largo del día a día realmente estáis conectados en vuestro presente, en vuestro aquí y ahora. Los niños viven así. Si no estás conectado en tu presente, entonces ¿dónde estás? En el pasado, te lo aseguro que estás en el pasado. Porque a veces decimos que estamos en el futuro, pero ese futuro lo estamos diseñando desde el pasado. Preguntaros si tenéis la frescura del niño, ¿no? Para vivir el ahora, ¿no? ¿Dónde está el asombro vuestro de estar vivo, de experimentar las cosas que van apareciendo cada día? Si no estáis en ese sentir, estáis en el pasado y estáis en la ciénaga. Bueno, ya sé que esto es como, igual lo estoy poniendo demasiado blanco o negro, ¿no? Pero hay otra manera que es la que os decía antes, ¿no? ¿Qué sensación os ha producido la visión de esta ciénaga, ¿no? Porque ese sentimiento está dentro de vosotros. Yo creo que hay un sentimiento como, aparte del sentimiento de rechazo, ¿no? Pues eso nos produce una sensación como de pesadez, de mucho peso, ¿no? De algo que nos atrapa, que nos hunde. Es una sensación como de auténtico vacío, ¿no? No del vacío bueno, no del vacío creador, sino de esta cosa densa, gris, que te atrapa, ¿no? Es que incluso, es que no se puede hablar ni de tristeza porque va más allá de la tristeza, ¿no? Pues esa sensación pesada, ¿no? Que seguramente habéis experimentado en vuestra vida, es la ciénaga de los muertos. Y si estáis sintiendo eso, es muy probable que algo os haya atrapado desde esas experiencias del pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay vida. Es precisamente la, la sensación de que no hay vida. Esa es la verdadera muerte, ¿no? La verdadera sensación de muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues este símbolo del foso, pues hace totalmente contraste con
con el vergel, ¿no? En el vergel donde está precisamente el árbol de la vida. Pero resulta que para llegar al árbol de la vida hay que atravesar este foso. Y este foso hay que atravesarlo, pero no quedarte hundido en él como hemos visto, ¿no? Sería como que tenemos que sanar todas esas cosas, ¿no? Tóxicas que hay dentro de nosotros, ¿no? Pues traspasando todas esas cosas tóxicas, drenando nuestra psique, pues llegamos al vergel, allí donde está el árbol de la vida. Y ahí es donde aparece el árbol con el fruto, ¿no? Entonces la doncella atraviesa el foso y puede llegar, bueno, el guía le acompaña. El guía, luego os comentaré algo también con respecto a esto, pues le lleva hasta el peral, ¿no? Y una rama del peral se inclina para que ella pueda morder una pera. Bueno, esto lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, bueno, aquí me voy a referir al análisis que hace la autora del libro. Y bueno, ella nos dice que la pera, como cualquier otro fruto, viene a representar lo femenino. Porque claro, realmente pues, es por la forma, ¿no? La forma como de un útero. Además, un fruto como una pera o también una manzana, ¿no? Dentro lleva una semilla, es la vida, ¿no? La vida que se renueva, ¿no? La nueva vida que viene, ¿no? Entonces la doncella manca puede comer ese fruto, ¿no? Se renueva, puede renovarse. Es como un renacimiento, ¿no? Cuando muerde la pera, la doncella manca está como resucitando realmente, ¿no? Porque está tomando el fruto del árbol de la vida. Bueno, y aquí han pasado dos cosas. Es decir, que para que la doncella pueda acceder al vergel, tiene que atravesar el foso, como hemos visto, ¿no? Es como, a mí me recuerda mucho atravesar el foso como a procesos de introspección, ¿no? y de autoconocimiento, ¿no? Entonces, no solo te reconoces en tu parte más de la sombra y el ego, ¿no? Y tu ego, sino que a la vez, al poder llegar al vergel, también reconoces que en ti hay una parte espiritual, ¿no? Y yo creo que esto está como en el cuento está simbolizado, bueno, esto también es interpretación mía, pero bueno, yo creo que en el cuento esto está reflejado en la figura del espíritu blanco, ¿no? En realidad yo creo que ese espíritu blanco es la misma doncella, ¿no? Es la parte espiritual de la doncella. Porque, bueno, cuando ella, la segunda noche, que están el rey, es decir, el dueño del vergel, el hortelano que lo cuida y el mago han ido a ver qué pasa a la noche allí, ¿no? Entonces han visto que llega la doncella manca
acompañada de un misterioso espíritu. Además llega ella, que es harapienta, mugrosa, con el pelo que parece un nido de aves, ¿no? Y un espíritu blanco, ¿no? Entonces yo creo que ese espíritu blanco es el propio reflejo de ella, esa luz, ¿no? Del espíritu, pues esa parte energética, ¿no? Y la doncella realmente con todo el proceso que ha vivido ha entrado ahí en ese mundo, de lo espiritual, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos a esta parte del cuento, ¿no? Que aparecen estos personajes, ¿no? El hortelano, como os decía, el rey y el mago, pues a mí me parece muy divertido porque de repente el cuento se pone como muy teatral, ¿no? Imaginaros al mago preguntándole a la doncella, ¿y tú eres de este mundo o no eres de este mundo? Y va y la doncella le contesta, antes era de este mundo y ahora no lo soy. No sé, parece como de esas obras de teatro de Shakespeare, ¿no? Donde aparecen los espectros, ¿no? Bueno, me hace gracia, pero sí que como que dan un toque como de irrealidad, o de que ese ser, esa doncella, ese ser, está, ¿en qué mundo está? ¿No? Es algo como no muy que hace mucho contraste con nuestra, lo que llamamos nuestra realidad, ¿no? Y aquí podíamos empezar a filosofar y a discutirnos sobre qué es lo real y qué no es lo real, ¿no? Si el mundo espiritual es más real que nuestro mundo, que parece que estamos aquí como algunos dicen que atrapados, ¿no? Y ya lo decía Calderón de la Barca, ¿no? Que la vida es sueño, ¿no? Bueno, estos navegantes del mundo astral también dicen que es mucho más, hay mucha más lucidez y más, el mundo astral es más vívido que el nuestro, ¿no? Que el nuestro es como si estuviese apagado y fuera más confuso, ¿no? O sea, como que la niebla está más en nuestra realidad que no en el otro mundo, que nosotros lo vemos como más nebuloso, ¿no? Como con niebla, como con misterio, como... Y bueno, también es verdad que cuando estás haciendo un proceso de transformación personal importante y profundo, pues hay temporadas que realmente te parece que estás más en otro mundo que en este, ¿no? O sea, como que estás tan absorbido por lo que pasa dentro de ti, ¿no? Que realmente la vida cotidiana se te escapa un poco, se te hace más irreal, ¿no? Lo que hacen las personas, que es lo que hacías tú antes, te resulta extraño, ¿no? Te resulta extraña la vida que tenías antes, ¿no? Te parece como falsa, ¿no? Cuando tienes, cuando estás en esas tomas de conciencia, ¿no? Tan importantes, ¿no? Y bueno, pues eh, aquí, por supuesto, bueno, mira, las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, que son muchas, pues también dicen esto, ¿no? Como que lo verdaderamente real es lo que hay en el otro lado.
lo de aquí no es real, no lo, es como un montaje, ¿no? Algo así. No es real. Viven como mucho más real el otro lado, ¿no?, que este. Y yo creo que tiene que ver con un grado de conciencia, ¿no? Cuando estás experimentando un mayor grado de conciencia, realmente lo que sientes se te amplía la perspectiva y tienes más luz, tienes más visión, estás más lúcido, todo es más y más vivo, ¿no? Porque se ha ampliado el foco, incluso el foco vital, ¿no? Se hace más grande. Y no hace falta irse al otro lado para experimentar esa apertura de conciencia, ¿no? Y esta apertura de conciencia es de lo que nos habla este cuento. Y de lo que nos habla este cuento, pues precisamente es de nuestro proceso de ascensión, ¿no? Pero bueno, para terminar voy a leer un fragmento del libro. Perdonad un momento que voy a por las gafas y a por el libro. Bueno, aquí estoy. Bueno, os lo leo porque me parece un pasaje interesante y hermoso. Y bueno, me gustaría que me dejarais en los comentarios a ver cómo os ha resonado este pasaje, ¿no? Dice: en muchos mitos y cuentos de hadas, los árboles frutales se encuentran bajo el dominio de la Gran Madre, la vieja madre salvaje, y el rey y sus hombres son los mayordomos. Las peras del jardín están numeradas, como dice en el cuento. Pues en este proceso de transformación se tienen en cuenta todos los detalles. No es un designio ciego, todo está registrado y controlado. La vieja madre salvaje sabe cuántas sustancias transformativas posee. El rey viene para contar las peras, pero no en celoso gesto de posesión, sino en un afán de descubrir si ha llegado alguien nuevo al mundo subterráneo para comenzar su profundo proceso de iniciación. El mundo del alma siempre espera al principiante y al que vaga sin rumbo. La pera que se inclina para alimentar a la doncella es como una campana que repica en el vergel del mundo subterráneo, convocando todas las fuerzas y las fuentes, es decir, al rey, al mago, al hortelano y finalmente a la anciana madre. Todos corren a saludar, sostener y ayudar a la principiante. Y con esto me despido hasta el próximo capítulo, que creo que analizaremos las figuras del hortelano, del rey y del mago. Pues hasta pronto y que seáis muy felices. Vamos a pasar ya a la narración del cuento a la luz de la lumbre, como antaño. Había una vez, ya hace algunos días, un hombre que vivía camino abajo y que poseía una enorme piedra en la que molía el trigo de los vecinos y lo convertía en harina. El molinero estaba pasando por una muy mala época, pues solo le quedaba la áspera y enorme muela que guardaba en un cobertizo y un precioso manzano florido.
que crecía detrás de este. Un día en que se fue al bosque con su hacha de plateado filo para cortar leña, apareció un extraño viejo detrás de un árbol. Y le dice este viejo extraño al molinero: no hace falta que te atormentes cortando leña. Te cubriré de riquezas si me das lo que hay detrás de tu molino. Y pensó el molinero: ¿y qué otra cosa hay detrás de mi molino sino el manzano florido? Y entonces, pues lógicamente, aceptó el trato del viejo. Y el viejo le volvió a decir: dentro de 3 años vendré a llevarme lo que es mío. Y se despidió con una carcajada mientras se alejaba renqueando entre los árboles. El molinero se tropezó con su mujer por el camino. Ella había huido a toda prisa de la casa, con el delantal volando al viento y el cabello alborotado. «Esposo mío», al dar la hora, apareció en la pared de nuestra casa un soberbio reloj, y nuestras rústicas sillas fueron sustituidas por otras tapizadas de terciopelo, y en nuestra pobre despensa abundan piezas de caza, y nuestras arcas y cajas están llenas a rebosar. Te suplico que me digas cómo ha podido suceder tal cosa. Justo en aquel momento unas sortijas de oro aparecieron justo en sus dedos, y su cabello quedó recogido con una diadema dorada, de oro más bien. «¡Oh!», exclamó el molinero, contemplando con asombro cómo su pobre jubón se transformaba en una prenda de raso. Ante sus ojos, sus zuecos de madera con los desgastados tacones se convirtieron en unos espléndidos zapatos. «Ah, esto es obra del forastero», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «En el bosque me tropecé con un hombre muy extraño vestido de negro, que me prometió riquezas si yo le daba lo que hay detrás del molino. Ya plantaremos otro manzano, esposa mía». «Oh, esposo mío», gimió la pobre mujer, mirándole como si acabaran de asestarle un golpe mortal. El hombre vestido de negro era el demonio, y es cierto que lo que hay detrás del molino es un árbol, pero ahora nuestra hija también está allí, barriendo el patio con una escoba de ramas de sauce. Los desconsolados padres regresaron a toda prisa a casa, derramando amargas lágrimas sobre sus ricos ropajes. Su hija se pasó 3 años sin encontrar marido, a pesar de que su carácter era dulce como las primeras manzanas primaverales. El día en que el demonio acudió a buscarla, la joven se bañó, se vistió con una túnica blanca y permaneció de pie en el centro del círculo de tiza que había trazado a su alrededor. Cuando el demonio alargó la mano para agarrarla, una fuerza invisible lo arrojó al otro lado del patio. «No tiene que volver a bañarse», gritó el demonio. «De lo contrario, no podré acercarme a ella». Los padres y la hija se asustaron. Pasaron varias semanas, en cuyo transcurso la hija no se bañó, por cuyo motivo tenía todo el cabello pegajoso, las uñas orladas de negro, la piel grisácea y la ropa tiesa y ennegrecida a causa de la suciedad.
Cuando la doncella más parecía una bestia que una persona, el demonio regresó. Pero la joven rompió a llorar con desconsuelo y tantas lágrimas derramó que se filtraban a través de sus dedos y que le bajaban por los brazos hasta que sus mugrientos brazos y sus manos quedaron tan blancos y limpios como la nieve. Y el demonio se enfureció de nuevo. ¡Hay que cortarle las manos! De lo contrario, no podré acercarme a ella. El padre se horrorizó. ¿Quieres que le corte las manos a mi propia hija? Todo lo que hay aquí morirá, tú, tu mujer y todos los campos hasta donde alcanza la vista, rugió el demonio. El padre se asustó tanto que obedeció y suplicándole a su hija que lo perdonara, empezó a afilar el hacha de filo plateado. La hija se sometió a su voluntad diciendo: soy tu hija, haz lo que tengas que hacer. Y lo hizo, pero al final nadie pudo decir quién gritó más de dolor, si la hija o el padre. Así terminó la vida de la muchacha tal y como ésta la había conocido hasta entonces. Cuando regresó el demonio, la joven había derramado tantas lágrimas que los muñones de sus brazos volvían a estar limpios, y el demonio fue arrojado al otro lado del patio cuando trató de agarrarla, soltando unas maldiciones que provocaron una serie de pequeños incendios en el bosque. Desapareció para siempre, pues había perdido el derecho a reclamar la propiedad de la muchacha. El padre había envejecido casi 100 años y la madre también, y como auténticos habitantes del bosque que eran, siguieron adelante de la mejor manera posible. El anciano padre le ofreció a su hija un espléndido castillo y riquezas para toda la vida, pero ella le contestó que más le valía convertirse en una mendiga y buscarse el sustento en la caridad del prójimo. Así pues, la joven se envolvió los muñones de los brazos en una gasa limpia y al rayar el alba abandonó la vida que había conocido hasta entonces. Anduvo y anduvo. El sol del mediodía hizo que el sudor le dejara unos surcos de mugre en el rostro. El viento le despeinó el cabello hasta dejárselo convertido en una especie de nido de cigüeñas, con las ramas enroscadas en todas las direcciones. En mitad de la noche llegó un vergel real, donde la luna iluminaba todos los frutos que colgaban de los árboles. Pero no podía entrar porque el vergel estaba rodeado por un foso de agua. Cayó de rodillas, pues se moría de hambre, y he aquí que un espíritu vestido de blanco se le apareció. Cerró una de las compuertas y el foso se vació. La doncella caminó entre los perales y comprendió que cada una de aquellas preciosas peras estaba contada y numerada, y que además todas estaban vigiladas. Pese a ello, una rama se inclinó hacia ella con un crujido para que la muchacha pudiera alcanzarla. Esta acercó los labios a la dorada piel de la pera y se la comió bajo la luz de la luna, con los brazos envueltos en gasas y el cabello desgreñado, cual si fuera una figura de barro, la doncella manca.
El hortelano lo vio todo, pero intuyó la magia del espíritu que protegía a la doncella y no intervino. Cuando terminó de comerse la pera, la joven cruzó de nuevo el foso y se quedó dormida al abrigo del bosque. A la mañana siguiente se presentó el rey para contar sus peras y descubrió que faltaba una, y mirando arriba y abajo no logró encontrar el fruto perdido. Anoche 2 espíritus vaciaron el pozo, explicó el hortelano. Entraron en el vergel a la luz de la luna, y uno de ellos, que era manco, se comió la pera que la rama le ofreció. El rey dijo que aquella noche montaría guardia. En cuanto oscureció, se fue al vergel con su hortelano y su mago, que sabía hablar con los espíritus. Los 3 se sentaron debajo de un árbol e iniciaron su vigilancia. A medianoche apareció la doncella flotando por el bosque, envuelta en sucios andrajos, con el cabello desgreñado, el rostro tiznado de mugre y los brazos sin manos, en compañía del espíritu vestido de blanco. Ambos entraron en el vergel, de la misma manera que la primera vez, y un árbol volvió a inclinar amablemente una de sus ramas hacia ella, y la joven se comió la pera de su extremo. El mago se acercó a ellos, aunque no demasiado, y les preguntó: ¿sois de este mundo o no sois de este mundo? Yo era antes de este mundo, pero ahora no soy de este mundo. ¿Eres un ser humano o un espíritu?, le preguntó el rey al mago. El mago le contestó que era lo uno y lo otro. Al rey le dio un vuelco el corazón y corriendo hacia ella exclamó: no te abandonaré, a partir de este día yo cuidaré de ti. En su castillo le mandó hacer unas manos de plata que le acoplaron a los brazos, y así fue como el rey se casó con la doncella manca. A su debido tiempo, el rey tuvo que combatir una guerra con un reino lejano y le pidió a su madre que cuidara de la joven reina, pues la amaba con todo su corazón. Si da a luz un hijo, envíame inmediatamente un mensaje, le dijo a su madre. La joven reina dio a luz una preciosa criatura, y la madre del rey envió un mensajero al soberano para comunicarle la buena nueva. Pero por el camino el mensajero se cansó, y al llegar a un río se sintió cada vez más soñoliento, hasta que al final se quedó completamente dormido a la orilla de la corriente. El demonio apareció por detrás de un árbol y cambió el mensaje por otro en el que se decía que la reina había dado a luz una criatura que era medio persona, medio perro. El rey se horrorizó al leer el mensaje, pero envió un mensaje de respuesta en el que transmitía su amor a la reina y ordenaba que cuidaran de ella en aquella terrible prueba. El muchacho que llevaba el mensaje llegó nuevamente al río y, sintiéndose tan pesado como si hubiera participado en un festín, no tardó en volver a quedarse dormido a la orilla del agua. Entonces apareció de nuevo el demonio y cambió el mensaje por otro que decía: matad a la reina y a la criatura. La anciana madre se turbó ante la orden de su hijo y envió a otro mensajero para confirmarlo. Los mensajeros fueron yendo y viniendo, y todos se quedaban dormidos junto al río,
y el demonio fue cambiando sus mensajes por otros, cada vez más terribles, hasta llegar al último, que decía: conservad los ojos y la lengua de la reina como prueba de su muerte. La anciana madre no pudo soportar la idea de matar a la joven y dulce reina. En su lugar sacrificó una paloma, le arrancó los ojos y la lengua y los guardó. Después ayudó a la joven reina a sujetarse a la criatura al pecho, la cubrió con un velo y le dijo que huyera para salvar su vida. Ambas mujeres lloraron y se despidieron con un beso. La joven reina anduvo hasta llegar al bosque más grande y frondoso que jamás había visto en su vida. Lo recorrió en todas las direcciones, tratando de encontrar el camino. Y cuando ya estaba oscureciendo, se le apareció un espíritu vestido de blanco y la guió hasta una humilde posada que regentaban unos bondadosos habitantes del bosque. Otra doncella, vestida de blanco, la acompañó al interior de la posada y la llamó por su nombre. La criatura fue depositada en una cuna. ¿Cómo sabes que soy una reina?, le preguntó la doncella manca. Nosotros, los que vivimos en el bosque, sabemos estas cosas, mi reina. Ahora descansa. La reina permaneció 7 años en la posada, viviendo feliz con su hijo. Poco a poco le volvieron a crecer las manos, primero como las de una criatura, tan sonrosadas como una perla, después como las de una niña y finalmente como las de una mujer. Entretanto, el rey regresó de la guerra y su anciana madre le preguntó, mostrándole los ojos y la lengua de la paloma: ¿por qué me hiciste matar a 2 inocentes? Al enterarse de la horrible historia, el rey se tambaleó y lloró con desconsuelo. Al ver su dolor, la madre le dijo que aquellos eran los ojos y la lengua de una paloma y que había enviado a la reina y a la criatura al bosque. El rey juró que no comería ni bebería y viajaría hasta los confines del mundo para encontrarlos. Se pasó 7 años buscándolos. Las manos se le ennegrecieron, la barba se le llenó de un pardo moho como el musgo y se le resecaron los enrojecidos ojos. Durante todo aquel tiempo no comió ni bebió, pero una fuerza superior a él lo ayudaba a vivir. Al final llegó a la posada que regentaban los habitantes del bosque. La mujer vestida de blanco lo invitó a entrar y él se acostó, pues estaba muy cansado. La mujer le cubrió el rostro con un velo y él se quedó dormido. Mientras permanecía sumido en un profundo sueño, su respiración hinchó el velo y poco a poco éste le resbaló del rostro. Al despertar, vio a una hermosa mujer y a un precioso niño mirándole. «Soy tu esposa y este es tu hijo», dijo la mujer. El rey quería creerla, pero vio que la mujer tenía manos. «Gracias a mis esfuerzos y a mis desvelos me han vuelto a crecer las manos», añadió la joven. La mujer vestida de blanco sacó las manos de plata del arca donde éstas se guardaban como un tesoro. El rey se levantó, abrazó a su esposa y a su hijo, y aquel día hubo
un gran júbilo en el bosque. Todos los espíritus y los moradores de la posada celebraron un espléndido festín. Después el rey, la reina y el niño regresaron junto a la anciana madre. Celebraron una segunda boda y tuvieron muchos hijos, todos los cuales contaron la historia a otros 100, que a su vez la contaron a otros 100, de la misma manera que tú eres una de las otras 100 personas a quien yo la estoy contando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.